Seguramente tú también utilizas Contact Form 7 para hacer tus formularios de contacto en WordPress, y es que es un plugin que está muy bien, lo tiene todo de hecho. Es fácil de configurar, es liviano y es muy personalizable. De hecho, es uno de los plugins más descargados de todo el repositorio de WordPress para hacer formularios de contacto. Este plugin está muy bien, pero tiene un inconveniente, y es que siento decirte que si tienes instalado el plugin de Contact Form 7 y no lo tienes optimizado, te está fastidiando la velocidad de carga de tu sitio web. Esto a día de hoy es un hecho y lo vamos a ver a continuación. Este plugin tiene el inconveniente de que se carga en todas y cada una de las URLs de nuestro sitio web. Es decir, si nosotros nos instalamos Contact Form 7 y lo utilizamos en una sección o en una página, pero tenemos 500 URLs, el plugin se va a cargar en esas 500 URLs, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un coñazo. Pero no te preocupes porque te voy a enseñar un truco para solventar este problema y para aumentar la velocidad de carga de tu WordPress si tienes este plugin instalado. Pero antes de nada te tengo que pedir que le des un buen like al vídeo y si quieres seguir viendo trucos como este, puedes suscribirte al canal. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muy bien, pues ya estamos aquí delante de la página que vamos a utilizar para hacer el ejemplo y para enseñarte cómo se hace este pequeño truco para optimizar el plugin de Contact Form 7. Entonces, vamos a utilizar mi propio blog que está hecho en WordPress y os voy a enseñar el problema que presenta el plugin de Contact Form 7 y que supone un problema para la velocidad de carga de tu página web. Si te fijas, aquí aparece el CAPTCHA que tengo activado o que tengo integrado en el plugin de Contact Form 7. Esto realmente solo debería cargarse si estuviera el plugin de Contact Form 7 en la página que estamos viendo, pero si os fijáis no hay ningún formulario de contacto, tan solo hay la caja esta de suscripción, pero es otra cosa aparte, o sea, realmente no hay ningún formulario de contacto. Si te fijas, en cualquier página de tu sitio web aparecerá el reCAPTCHA de Google si lo tienes activado. Entonces, vamos a ver en el código fuente de nuestra página, si le damos botón derecho, ver código fuente de la página o control U, aparecerá todo el HTML de la página que estemos viendo. Aquí pues podemos ver todas las metas, el head y todos los scripts que se cargan. Si nosotros ahora buscamos los scripts de Contact Form, vemos que aquí, por ejemplo, ya se carga la hoja de estilos del propio plugin, cuando realmente no lo tenemos activado en esta página. O sea, no hay ningún formulario. O sea que esta petición no tendría por qué cargarse aquí. Si nos vamos abajo del todo, aparecen un montón de scripts que son propios del formulario de contacto, o sea, del plugin, y que tampoco se deberían cargar y además ralentizan un cojón nuestra página web. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, lo primero que vamos a hacer será medir la velocidad de carga para que veáis cuánto puede afectar a nuestra página, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar Google PageSpeed, pero podéis utilizar el que queráis. De acuerdo, entonces nosotros aquí ahora tenemos un 80 de rendimiento. Esto pues es bastante mejorable. También es verdad que esto depende del día. Si Google está contento, pues a lo mejor te pone un 82, pero bueno, casi siempre es más o menos lo mismo, aunque también puede variar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para solucionar este problema de velocidad de carga en nuestro sitio web? Pues muy fácil. Vamos a utilizar una pequeña función de WordPress que estáis viendo en pantalla y que os voy a dejar en la descripción de este vídeo. Bueno, realmente os voy a dejar el link hacia este artículo. Todo lo que tenéis que hacer es darle al link, bajar aquí y a mitad del artículo os dejo la función de WordPress y tan solo tenéis que copiar, o sea, seleccionamos, copiamos y una vez tengas copiada esta función de WordPress, vamos a irnos. A ver, no se ve aquí. Espera, me voy a poner en el otro lado porque si no, no se ve. Vale, pues lo único que tenemos que hacer es irnos a la sección de apariencia, editor de temas y buscaremos el archivo functions.php
en el menú de la derecha, ¿vale? Si estáis utilizando un child theme, tenéis que buscar el functions PHP de vuestro tema hijo. Entonces, una vez localizado el functions PHP, nos iremos debajo del todo de este archivo y pegaremos esta función de WordPress. Entonces, ahora, si os fijáis, hemos pegado esta pequeña función de WordPress, hemos actualizado, y si ahora vamos a cualquier página, actualizamos y ya no se carga el captcha de Google. Pero no solamente esto, sino que nosotros ahora nos vamos al código fuente y si buscamos los scripts no aparecen por ningún lado porque no hay ningún formulario de contacto en la página principal. Y si nos vamos a cualquier página que tenga un formulario de contacto, verás que sí se carga y funciona correctamente, funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Una prueba de ello es que pues aparece el reCAPTCHA aquí si lo tienes activado. Podemos ver, podemos ir al código fuente, ponemos contact, nos vamos hacia abajo y podemos ver que se nos cargan los scripts con normalidad, ¿de acuerdo? Funcionaría todo correctamente. Y ahora vamos a hacer una prueba de rendimiento, vamos a hacer otra prueba en PageSpeed para ver cómo ha afectado al rendimiento de la página. Vamos a darle a cargar y ahora veréis pues que ha mejorado considerablemente. Bueno, aquí he cortado un poquito porque tarda más de lo habitual. Y ahora si os fijáis, pues hemos pasado de 80, creo que era, a 98 con tan solo este truco y sin ningún plugin. O sea, yo creo que es un trucazo y que se merece un buen like y una suscripción. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, puedes colaborar con un buen like suscribiéndote. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.